El marco normativo de Chile tiene algo bien particular, que es que el Estado, desde hace varios años, esto partió más o menos en el 2019 salió el estándar, pero esto viene partiendo de mucho antes, es el primer caso en Latinoamérica donde ellos aterrizan a la realidad latinoamericana el montón de estándares que existían a nivel internacional. Las normativas ISO tenían normativas, el estándar de Reino Unido, de Estados Unidos, y claro, el problema es que muchas veces se generan como ciertas como diferencias dependiendo del estándar que tú tomes, si bien hay una normativa ISO internacional. Entonces, también hay un tema que es la realidad constructiva de nuestros países, la realidad de nuestras constructoras, de los software, de la realidad latinoamericana es diferente. Y claro, de ellos de alguna manera lo aterrizan. Lo bueno es que, claro, este estándar se usa de base, o sea, obligatoriamente en los proyectos públicos, el Estado lo exige. Pero lo bueno es que su uso ha permeado también en la parte privada. Y justamente el proyecto que traje hoy es un proyecto privado, pero en la oferta hubo la propuesta de, en este caso el cliente no tenía ningún PEP ni nada por el estilo, fue una propuesta de nosotros, donde le ofrecimos trabajar justamente con el estándar de Chile, ¿no? Entonces, el proyecto es una habilitación, también me pareció importante este proyecto porque no es un proyecto que parte de cero, es un proyecto que ¿se está viendo la pantalla? O sea, perdón, es que no veo que se vea la presentación. A ver. Sí, sí, No, se está viendo un proyecto de Revit. Se ve un plano, ¿verdad? No veo que se vea el proyecto de Revit PPT. es lo que se ve. Déjame ver, a ver, déjame intentar de nuevo, que estoy... pantalla completa. Aquí, perdón. Estoy compartiendo un plano de Revit y no se veía nada. Ahí sí. Ya, me echo para atrás. Ajá. Ya, parto acá. Vamos a partir entonces con el caso normativo de Chile. Lo que les comentaba, este es el estándar para proyectos públicos. Se lo recomiendo si quieren darle una buscada. Se puede descargar gratis en internet. Una de las principales diferencias es que ellos no trabajan con LOT, trabajan con un término que se llama NDI, que es nivel de información. Y de alguna manera está mucho más estandarizado la idea de qué te puede pedir el organismo público y qué tú le puedes ofrecer. Entonces, de esa manera se acota muy bien el alcance de toda la información y de todos los usos posibles que pudiera tener la herramienta. Entonces, este es un caso privado donde nosotros en el PEP ofrecimos ocupar la metodología del estándar nacional. Y esto es un proyecto de una clínica, la clínica alemana de Chile, que es una clínica bastante importante, donde consiste que ellos tienen ya varios edificios donde ellos ya ocuparon el máximo de superficie municipal que podían ocupar, o sea, ya están hasta pasados. Y hicieron un estacionamiento subterráneo debajo de la cancha del vecino, imagínate la cantidad de gente, y les quedó un edificio, un estacionamiento de los años 70 al lado, que si, como están pasados en superficie, si lo demuelen para hacer un edificio nuevo, pierden superficie, tendrían que construir un edificio más pequeño. Entonces, la única solución que les queda para no perder esos metros cuadrados es habilitar ese edificio de estacionamiento, remodelarlo para convertirlo en una clínica. ¿Ok? Entonces, esta es la situación. El edificio existente con una cubierta, con unas ampliaciones que existen, tenemos estas rampas de estacionamiento, que ojalá uno pudiese demolerla, pero sería perder esos metros cuadrados. Y la propuesta que nosotros hacemos es, primero, crear unos nuevos estanques de combustible para alimentar estos generadores eléctricos en caso de algún apagón, un patio interno para iluminar los espacios centrales, equipos de climas en cubierta y 2 nuevos ascensores montacamillas para la clínica metidos en lo que era la antigua rampa de estacionamiento. ¿Ok? Entonces, esta es la situación existente de ese estacionamiento. Tenía la complejidad de que nosotros vamos a habilitar el piso 3 y 4, el 2 ya estaba habilitado y el subterráneo también, entonces tenemos pisos que funcionan, pisos que no están funcionando. Las rampas, el tema de la situación estructural del edificio, ¿no? Y claro, nosotros hacemos la propuesta, ¿no? Esto es un render que viene a partir de un modelo de arquitectura, pero a veces
pasa mucho de que creen que el BIM es un 3D, es un render, y no, esto es como un subproducto de un subproducto de la herramienta, porque el proyecto en realidad incluía el desarrollo de todas las especialidades: arquitectura, estructura, instalaciones, combustible, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en arquitectura, una de las buenas herramientas que trae el manejarse en BIM es que el BIM te da los metros cuadrados, lo que en uso hospitalario le dicen el PMA, como el cuadro de superficies y de áreas clínicas con el que podemos trabajar. Esa es una de las herramientas que te permite desarrollarlas en paralelo. A medida que vas desarrollando planos, vas obteniendo las superficies. Tenemos también el tema de la coordinación BIM, que es un uso también quizás el más común, o el que el cliente le ve más provecho, el hecho de que podemos construir digitalmente en 3D el edificio y de alguna manera adelantarnos a las interferencias o problemas que pueden ocurrir en la etapa de obra y que resolver en obra son mucho más costosos. Entonces, bueno, en esta etapa de proyecto se identificó dónde eran las áreas donde podíamos hacer pasadas, cómo se tenía que hacer esta solución como de cielo, de yeso, como una especie de viga falsa para poder pasar las bandejas, como es un edificio de estacionamiento y es muy bajito, no tenemos mucho espacio para pasar instalaciones. El tema de la demolición de los patios, ya bueno, ya esto es un tema como ya propio del proyecto, como renders del desarrollo del proyecto. El análisis estructural también se desarrolló con herramientas BIM. El equipo de estructura tiene un software de modelación, de cálculo de ellos propios, que a la vez se puede exportar a Revit, y en este caso es una estructura existente a la cual se le agregaron unos refuerzos, ¿no? Y todo este como detallamiento se exporta también al modelo, y nosotros como arquitectura pues tenemos que de alguna manera coordinarnos con este modelo de diagonales que ellos empiezan a agregar, de refuerzos. Tenemos también la estructura nueva de los ascensores que aparecen en la rampa. Entonces, claro, lo mismo, nosotros, el modelo de estructura tiene toda esta modelación, y nosotros como arquitectura, claro, empezamos ya a diseñar todo lo que es el revestimiento, el espacio para los ascensores, el foso del ascensor. También se modelaron en lo que corresponde a las instalaciones eléctricas, tableros. Este es un caso bien especial, como les comenté, no se podía demoler las rampas porque sería perder metros cuadrados útiles que la clínica necesita rentabilizar. Entonces se decide hacer algo bien loco, que es meter los tableros eléctricos en la rampa, porque tiene un piso inclinado. Entonces ese tablero eléctrico requiere entonces como que uno construye una especie de tarima. Entonces hay que ver el espacio disponible que nos permite instalar esa tarima, sacar las bandejas eléctricas por debajo del tablero. Entonces todo ese como trabajo de calzar ese tableros enormes y transformadores en esos espacios tan complicados, hacerlo con una herramienta 2D no sé, de CAD, haciendo una elevación, hubiese sido complicadísimo. Fue una ventaja haber trabajado con las herramientas BIM, el hecho de poder trazar por dónde van las bandejas, dónde van a entrar, dónde van a perforar, dónde tenemos que hacer pasadas en losas, en muro, perforaciones. Eso poder visualizarlo en esta etapa de proyecto nos va a ahorrar muchos dolores de cabeza en la etapa de obra. También, bueno, tenemos proyectos de combustible, proyectos sanitarios, estas también isométricas que también se generan a partir del modelo BIM, de todas las especialidades. También fue otro elemento que desarrollamos. Como un edificio tan bajito, las descargas de alcantarillado, pasarlas a través de vigas, como esas descargas tienen pendiente, llega un momento en que nos mataba la altura útil del edificio. Entonces, para poder ganar esos metros, creamos una solución de doble tabique, ¿no? Y la descarga sanitaria entonces pasa por en medio de esos dos tabiques, por encima de la losa, hasta caer a una descarga vertical. Entonces, ese tipo de soluciones es una ventaja poder visualizarlos en esta etapa de proyecto, que uno puede verificar en el modelo 3D si efectivamente estas descargas no dan, y uno puede, en este caso de IDOM, como el especialista sanitario está a unos puestos más allá, uno puede de alguna manera trabajar con él. Pero si ese no es el caso, y la empresa sanitaria es una empresa externa,
Igual uno puede con un modelo en la nube, ya sea en el ACC o si hay una empresa que trabaje como coordinadora, uno puede sentarse y desarrollar estas propuestas y de alguna manera darle solución a situaciones complejas como esta. Instalaciones sanitarias, tenemos también las redes de sprinklers de protección contra incendio, también se modelan en el proyecto, corrientes débiles, gases clínicos, clima, todo lo que es la ductería y los equipos en cubierta. También otro tema particular que se pudo ver para el equipo de clima es que lo mismo, el proyecto es un edificio muy bajito y meter esos ductos de clima iba a ser un calvario si los ubicábamos todos en cubierta, todo lo que son las humas, pasar por losa y entrar a los recintos iba a ser muy difícil por las vigas. Entonces lo que se decidió fue utilizarse como estos balcones que quedaban acá, que no se podían ocupar, que son como unas terrazas, y ahora lo vamos a ver en este corte. Se decidió emplazar estos equipos que tengan una altura menor a la baranda existente que había. De alguna manera los ductos entran dentro del recinto, suben esquivando la viga y luego pasan y llegan y alimentan hasta el otro lado. Entonces, este tipo de soluciones tan complejas y tan creativas que se dieron en la etapa de proyecto, probablemente hubiese sido muy difícil llegar ahí si no estuviésemos trabajando con este tipo de herramientas. Porque visualizarlo es bastante complejo. Aquí lo pueden ver ya en un modelo Navis, como entonces lo que les comentaba, entra el ducto y pasa al otro recinto, incluso pasa muchas veces por el medio del pasillo, esquiva las bandejas eléctricas, ducto y llega hasta el otro lado. Entonces, esa es otra de las ventajas de manejar con este tipo de herramientas 3D. Por último, bueno, correo neumático y claro, ya como una propuesta ya de fachada de que cómo empieza a verse el edificio, ¿no? De ya cuando tenga una fachada de muro cortina un poco más retranqueada y un cielo acá de luminarias. Entonces, yo acá tenía presentada la planta, ¿no? De cómo se maneja y les quería mostrar un poco cómo es el Project Browser. Ya ustedes más adelante en el diplomado probablemente verán más el uso de la herramienta. Pero, claro, una cosa que regula el estándar BIM es la cantidad de información que yo le voy a entregar a este cliente. Y este cliente quería el modelo BIM para dos cosas. Uno, coordinación de especialidades para reducir los problemas que consigamos en obra y le va a entregar a la constructora un modelo coordinado que ellos pueden ocupar de referencia en la obra para resolver muchas de sus dudas. Adicional a los planos y también lo que sería cómputos métricos, también conocer las superficies útiles que ellos van a rentabilizar. Todo eso viene ya normado de alguna manera por el estándar, pero también hay como una parte que depende mucho de la empresa que desarrolla el proyecto. Un ejemplo, el estándar no dice cómo yo debo llamar a las entidades BIM, o en este caso Revit, que se llaman familias. Ese criterio viene un poco por cómo lo manejo yo. ¿Yo cómo lo manejo ya? Si yo modelé un porcelanato, yo le digo que todas mis familias se llaman ARC-PAP, porque se refieren a pavimentación, P01 porque es el tipo de pavimento 1, porcelanato 60 por 60, tanto. Y esa forma de nombrar las familias o de cómo yo organizo la información en mi Project Browser ya queda un poco en el desarrollo propio de cada empresa o de cada profesional. Ahí los estándares no llegan hasta allá, o a veces sí, pero tienen que decirlo puntualmente. No es como que queda, si no queda explícito, también hay como una parte que queda de cada profesional al momento de desarrollar el proyecto. Otra de las ventajas que tuvo es manejarse con esta herramienta. A ver, esta es la vista, esta. Que como esto es un proyecto de remodelación, tú le puedes asignar fases también a los elementos. Entonces, en el caso de Chile, municipalmente, en amarillo se representa todo lo que es demolición y en rojo todo lo que es nueva construcción. Entonces, si se fijan acá, lo que es estructura y la losa no tienen color porque es existente.
Todo lo que está rojo es nuevo, todo lo que es pavimentación, muros, tabique, mobiliario, cerramiento, baranda y en amarillo son se ve aquí las perforaciones del patio interior que estamos construyendo. Entonces, nosotros podemos obtener cómputos métricos de demolición, cómputos métricos de obra nueva. Entonces, es una herramienta que nos sirve entonces en varias etapas de vida del proyecto. Esto sería como un caso así puntual, como bastante, yo creo que resumido, y me pudiera extender un poco más. Acá en el Project Browser pueden ver que está cargada toda la información, cómo nosotros organizamos toda la información. Tenemos todo lo que son vistas. Aquí se lo puedo mostrar un poco más. Nosotros en IDOM organizamos las vistas como control, todo lo que es referido a BIM y exportación a otros programas como Navis. Deliverables se refiere a todo lo que es entregable, un anglicismo que usan, deliverables, pero de repente yo tengo otro juego de planos que son para entregar a las alcaldías, la dirección de ingeniería municipal, que en este caso serían estas vistas. Y nosotros trabajamos también con vistas WIP, que es un anglicismo también para Work in Progress. Entonces, todas estas siglas son, aquí estoy yo, JRG, todos los profesionales que han trabajado en este proyecto. Entonces, cada profesional puede crearse sus propias vistas dentro del Project Browser para no contaminar las vistas entregables o las vistas de sus compañeros. Eso también es como una metodología de trabajo. Lo mismo con las láminas de desarrollo del proyecto, también agrupados por sets, en este caso. 600 son las terminaciones, 700 los detalles, 800 detalles de escantillones, que son detalles más precisos. Entonces, toda la organización del proyecto de láminas, antes que uno tenía un archivo CAD, de repente un solo archivo CAD con 100 láminas o 100 archivos CAD, cada uno una lámina, aquí todo el proyecto está metido acá, junto con las tablas de cómputos métricos. Eso es toda una entidad. Y acá abajo pueden ver el resto de modelos que están linkeados a este proyecto, sanitario, estructura, mecánico, etc. Mira, hasta ahora nosotros, este proyecto tiene el rato que va y viene por temas económicos, después nos piden ajustar costos y reducir algunos alcances, pero es un proyecto que nosotros consideramos un caso de éxito. No habíamos trabajado un proyecto de remodelación. Usualmente en IDOM siempre tenemos proyectos que son enfocados a clientes del Estado, y son proyectos nuevos. Entonces, poder traspasar ese estándar del Estado al mundo privado y alguna remodelación nos pareció como un desafío interesante y que ha tenido sus éxitos, no sin sus problemas, pero igual lo consideramos un caso de éxito. No sé si tienes alguna consulta o me faltó algo por mencionar, Nesteri, pero era como, creo yo que esta era como parte como la idea, ¿no? Mostrar como un caso práctico de cómo organizamos la información, cuáles son los alcances y cómo lo hemos ido trabajando. Sí, por aquí, Jorge, tenemos la pregunta bueno, primero le doy la bienvenida al arquitecto Ronald, que por ahí vi que entró, por ahí anda. Y bueno, Gerardo dice, dentro del plan de ejecución, ¿se consideró el levantamiento del gemelo digital o ya se contaba en el momento de realizar el PEP? ¿Y cómo fue realizado el gemelo digital? Es la pregunta. Mira, eso hubiese sido el mundo ideal. De hecho, nosotros ofrecimos hacer un levantamiento con nube de puntos del modelo del edificio. Nos dijeron que no, que era muy caro, que usáramos un plano que en teoría era un as-built, que así era el edificio, y nosotros, esto fue uno de los cambios que hubo. Desarrollamos todo el proyecto estaba listo. Y después, cuando se fue a entregar una parte, se dieron cuenta que, oh sorpresa, no calzaban, los ejes estructurales realmente estaban más corridos en la realidad. Y eso implicó, en un punto del proyecto, desplazar todo lo que ya habíamos desarrollado, desplazarlo justamente porque no calzaba con la realidad. Entonces, hubiese sido maravilloso tener como esa base, quizás de nube de puntos, pero no, al final se trabajó con un plano en CAD y se traspasó esa información a un modelo BIM que lo traspasamos nosotros, no lo traspasó el cliente.
No sé O si... sea, que el cliente solo te dio el CAD en 2D y a ti te tocó iniciar todo el proceso de vaciado de modelado, ir a sitio, ¿fuiste a sitio? No, lo levantaste solo desde el CAD. Lo levantamos solo desde el CAD, confirmamos algunas medidas, pero claro, nosotros no incluimos como un levantamiento súper preciso porque el cliente nos dijo, no, este es el plano, este es el oficial, el de toda la vida, tenemos 30 años, el edificio es de los años 80. Entonces, Claro. este es un plano oficial y resulta que no, que el plano estaba malo, que los ejes decían que eran todos 750 y teníamos ejes de 780, entonces al final el edificio era más grande. Claro. Entonces, claro, y además de superficie municipal que ellos están pasados, el edificio es más grande realmente, entonces tiene más superficie realmente de la que ¿Y tiene. cómo Entonces, hicieron en ese contrato ustedes con el cliente? Ahí quién pierde, porque igual son horas hombres que tienen que volver. un adicional, claro, por suerte, y eso fue una pelea porque, claro, ellos dicen, no, que esto es su culpa porque ustedes tuvieron que haberse dado cuenta. Entonces ya dicen, ya, pero es que nuestra oferta no incluye el levantamiento. Busca la palabra levantamiento o sea, dice que era con 9 puntos o no hay. Entonces, y decía, el cliente nos ha dado un plano CAD que se va a usar como base y tal, y no había la palabra levantamiento en ningún lado. Entonces, Claro. entonces el cliente tuvo que comerse esa y decir, ok, bueno, vamos a hacer una adicional, actualízame el proyecto a estos nuevos ejes estructurales. Se tuvo que hacer un levantamiento nuevo y adaptar esa herramienta. ¿Cómo fue la relación con el cliente? La relación con el cliente yo diría que es positiva, no sin sus tensiones, pero en general ha sido positiva. De hecho, a partir de este proyecto, ellos contrataron a otra empresa, que es una empresa acá en Chile bastante reconocida, de que ellos hacen formación BIM, para que les desarrollara entonces un estándar BIM interno de la clínica. Entonces, ellos igual tienen otras empresas con otros proyectos, pues ellos tienen varias sedes y en estos nuevos proyectos más pequeños, ellos están empezando a aplicar su propio PEP. Entonces, claro, cuando nosotros desarrollamos esto hace 2 años, no existía. Entonces, de alguna manera tú ves que las empresas privadas empiezan a montarse como en esa ola de decir, ya, ok, yo necesito el BIM para esto. Vamos a ir. Han entendido que los procesos administrativos y legales que están incluidos dentro del BIM, que sería Ujú. ese PEP y ese EIR, pues son súper importantes, porque a la larga nada está seguro cuando tú haces un contrato. Fíjate, la experiencia no estaba seguro justamente que el levantamiento o los planos no estuvieran sujetos a un levantamiento inicial. Pero eso Ujú. es súper común. Hay alguien aquí que dice, qué raro, pensé que solo pasaba aquí o no, eso pasa a nivel mundial, eso pasa en España, eso pasa en Alemania. Cuando tú Sí, empiezas a hacer este tipo de eventos, te das cuenta que eso ocurre definitivamente en todos los países y en todas las obras. Y eso es parte, por eso es que aparecen estas documentaciones que aunque al principio parecen engorrosas, parecen que mira, que eso es puro papel, que no sé qué, pero es importante que lo sepamos. Al final, fíjate que ellos tuvieron que adoptar esa documentación porque al final pues se dieron cuenta, mira, son tantos los errores, tenemos otros edificios, hay que hacer algo para no repetir el problema. exacto. Y, y es eso, o sea, al final tienes que ir asumiendo parte de la información que tienes ahí, de esos conceptos que, mira, tienes que, esto es lo que hay, ahora cómo lo asumimos, por eso muchos de los que hablan de BIM dicen, mira, no hay nada comprado, no hay nada seguro en la metodología, porque no todo el mundo aplica todo dentro de BIM. O sea, hay gente que dice, no, ¿para qué voy a hacer el B? Eso es tan complicado, eso es puro papeles, y después te aparecen todos estos problemas. Claro, y tú dices, cuando aparece ese tipo de situación, tú dices, Dios, gracias a Dios. O si no, Hiciste dice, gracias a Dios tengo el documento y ya lo blindé y sé que esto puede ocurrir. Porque sí, fíjate que en ese caso es el documento contractual con el cliente. Pero es que también te pueden suceder situaciones con tus colaboradores de igual manera. Porque correcto. me imagino que ustedes como empresa, a lo mejor tú le dijiste a tu manager, mira, yo no me contrataste para hacer un levantamiento.
dentro de esto venía esto, o sea que es una cadena que tanto con el cliente como nosotros dentro de nuestro trabajo profesional tenemos que ir teniendo legalmente como las aristas más cubiertas posibles. Nada está comprado ni seguro, pero sí por lo menos de la experiencia ir afinando esos documentos, porque bueno, porque es parte de la realidad. Por aquí preguntan, o sea, lo ideal es hacer el levantamiento. Bueno, yo diría que sí, porque yo fíjate. hubiese dicho lo mismo que sí, pero como el cliente te dice, no, no es Exacto. necesario, aquí está la Biblia, Exacto. bueno, tú no vas a Exacto. Eso es correcto, eso es correcto. A veces no es lo que uno como profesional dice, mira, eso es lo ideal, pero no, que eso es mucha plata, que esto está seguro. No, bueno, pero uno como profesional debe dejarlo asegurado en estos documentos. O sea, cuidado porque esto forma parte de algo que después me puede traer un gran problema y tal cual es lo que ocurre. Es cierto. Dice por aquí Gerardo, los archivos que tienen linkeados en el archivo Revit están en una nube o un entorno común de datos. Como este es un proyecto ya que tiene sus 2-3 años dando vuelta, están en un servidor, pero en proyectos ya de otra escala o más nuevos, todos están trabajando en la nube, en el ACC de Autodesk. En nuestro caso trabajamos todo con Autodesk. Entonces, pero ya como se viene, bueno, de hecho, si ven el Revit, dice Revit 2022, ya la cosa tiene... Sí, claro. Ya la empresa de España también trabaja con Autodesk. En este caso sí, nosotros trabajamos 100% con Autodesk. Tienen un contrato con ellos, con las herramientas. Y de hecho ellos tienen como según el rol BIM que tiene cada persona, ya sea si es modelador, coordinador, project manager, según el rol le instalan ciertos programas de Autodesk. No te instalan todo. Por ejemplo, yo no tengo Navis Workmanager, por ejemplo. Porque Claro. yo no tengo coordinador, tenía... Entonces, ellos manejan así la suite de programas. Como otro tema, yo no sé, hay una parte ahí que a veces hacen la consulta, que uno habla muchas veces de todo este tema del 3D, del modelo de coordinación y todo, pero hay algo que ocurre al final en la realidad latinoamericana, probablemente igual es así en otros países, pero en Latinoamérica es que nosotros construimos al final con papel y con planos. Entonces, mucha información que también, si bien tiene una base BIM, por ejemplo, este plano de detalle de tabiques. Para mí esto fue un comentario aparte, un choque cultural. Yo en Venezuela estaba acostumbrado a trabajar con muros de ladrillos de diferentes espesores y de repente encontrarme con que existe todo un sistema de diferentes placas de drywall, que unas son especiales, de humedad, de fuego, y yo así, ¿qué es esto? Entonces, si uno pincha acá, efectivamente es un elemento de detalle de un tabique que está modelado en el proyecto, y si yo cambio la configuración del tabique, se me cambia automáticamente el detalle. Pero hay mucho también 2D, también el tornillito y el cosito, como para que se vea bonito el dibujo, también tiene una parte 2D. Entonces, ¿por qué? Porque al final el constructor, el maestro, lo que agarra es esto y seguía es un poco por esto. Entonces, sigue existiendo una parte 2D, todavía queda en estos programas, al menos en mi realidad. Y bueno, yo no creo que sea algo necesariamente malo por ahora, probablemente más adelante se automatice más con el tema de la inteligencia artificial, este tipo de cosas salgan más rápido, pero todavía queda una parte, vamos a decir, artesanal con la que hay que convivir, más allá de lo avanzado que sean los software. Pero sí. Eso es correcto. Cada uno de nosotros, por lo menos es súper importante traer tu experiencia desde Chile, porque es un país pues vecino con nosotros, pero ellos han iniciado pues desde hace mucho más tiempo, pues nosotros no hemos iniciado, de hecho, pero ellos tienen un camino que han recorrido, y fíjate qué interesante, como tú dices, que ellos el LOT no lo nombran LOT, ya le han creado su propio término, pues a su manera,
Pero lo interesante es que el concepto es el mismo, no Es es el más mismo. que el gran contenido de información que va a llevar cada uno de los elementos, de los modelos, o sea, cuántos datos me lleva para que al final puedan esos datos darme a mí la información correcta para los cómputos, para la planificación, para el presupuesto. O sea, al final hablamos de datos. Nuestros Totalmente. proyectos, nuestros modelos hermosos se convierten en datos, porque nuestros modelos como arquitectos son hermosos y nuestras fachadas nos esforzamos, pero somos nosotros, pues, pero para el ingeniero civil, que nosotros en Sala tenemos mucho ingeniero civil, estoy absolutamente segura que ellos no ven nada de eso, ni del color, ni eso no es lo Claro, que está dentro de su esquemas de trabajo. sí, Entonces el aquí, papel aguanta todo, eso es correcto. Entonces, cuando tú empiezas a migrar esa propuesta, que ya no es un 2D, ya lo pasaste a un 3D, empezaste a darle una forma ya más cercana a la realidad, empiezas a verle los números, los pasas a una cuantificación, ya tu modelo deja de ser tu dibujo precioso a un elemento que es útil para todos los demás profesionales, que bueno, después de ahí, como tú dices, yo pensé que yo dibujaba muros o paredes, como le decimos nosotros, solo de claro, ladrillo, peguita, el frisito, ¿cómo quieres el frisito? No, bueno, resulta que los muros son los muros, ¿no? Dependiendo del país, va a depender el estilo otro mundo. de ese cerramiento, en final es cerramiento. Entonces, justamente es traer esta experiencia como ustedes desde también Latinoamérica, pero por lo menos tú como venezolano, usando la metodología, te pudiste adaptar, pudiste entender los procesos en que uno puede, pues, hacer un flujo de trabajo con su profesión en estándares como en Chile, pero también en estándares europeos. ¿Cómo te adaptas? Y ahí es donde vamos. Alguien me preguntaba, ¿qué herramienta? O sea, al final, ¿cuál herramienta? Mira, las herramientas van a ser las que tú al final Ujú. identifiques que son las tuyas, que tú vas a poder llevar tu arte, tu profesión. En este caso, si eres arquitecto, tu dibujo lo vas a poder llevar después a un modelo que todos lo usen. Pero tú en esa etapa inicial decidirás si es Revit, si es Archicad, si es Tecla. Tú eres al final, y la empresa donde te incorpores también, fíjate, como tú dices, nosotros trabajamos en esta empresa Autodesk y le dan pues el permiso porque tendrán licencias que le permiten, bueno, el uso de la herramienta al 100 hasta su rol, que es Claro, importante, hasta tu rol. Pero eso va a depender de eso. No todos, por ejemplo, yo le decía a los muchachos, no todos somos modeladores, no todos somos coordinadores, no todos somos managers. O sea, al final, ujú. cada quien, dependiendo de donde consigas adaptarte y donde tú creas que puedes integrarte, elegirás tus herramientas. Así es. Entonces, bueno, hagan preguntas. Los muchachos están en este momento haciendo su mini proyecto, caso práctico. Es un Excelente. ejercicio muy sencillo. La idea justamente es esa, Jorge, que es el EIR y el B, porque a lo mejor, pues, como tú dices, o sea, sí, no lo hicimos, hicimos un documento y la misma empresa de clínicas, pues ellos tampoco, y bueno, se dejó correr y al final tuvieron que, mira, si hay que implementarlo porque definitivamente esto nos lleva a problemas más grandes. Entonces, el ejercicio de ellos es que hagan un BEP, un EIR, lo van a hacer en Planerly, que es un software súper amigable, que ya trae las plantillas pues adaptadas Qué bueno. a los estándares de las ISO a nivel mundial, pues obviamente Estados Unidos, la PM Box, eso es los estándares que trae, pero interesantísimo lo que tú dices, que cada quien pues le da la nomenclatura según cómo se debe nomenclar, según la Bueno, ISO. según tu empresa, claro, también te adaptas ahí a... Exacto. Ahí al final tú te adaptas, mira, lo vas a hacer así, si estás en arquitectura, lleva la RQ, después le das un Ujú. piso, después le das una coma, o sea, pero entiendes que tú tienes que ir pasando como a códigos para que puedan hablar el mismo lenguaje, que se haga más fácil, que Exactamente. Sí, enseñar.
Ah, sí, se cortó un poquito. Aquí yo estaba presentando, o sea, les quería presentar un poco, muy a la rápida, ¿no? Este es el estándar BIM de Chile, que yo sé, igual se los recomiendo darle un vistazo como referencia. La gran ventaja, uno, es que está en español. Eso es una Claro, ventaja con excelente. respecto a otras ventajas. Ellos incluso determinan cómo tiene que ser el documento del PEP, por ejemplo, le dan hasta formato, creo que están al final, si no me equivoco, ya cómo es el intercambio de información entre el Estado y el proveedor, los subcontratos, todo eso está normado, entonces está como súper bien porque se adapta mucho como a nuestra realidad latinoamericana, ¿no? Incluso, porque a mí me gusta mucho llamarlo, más allá de que porque es el estándar que utilizo, es porque incluso es un estándar que pensaba ambiciosamente que para el 2025, cuando tú ingresaras un proyecto de ingeniería municipal, lo ibas a ingresar como una especie de nube, donde se iba como a revisar si el proyecto cumplía como municipalmente. Y llegó el 2025 y eso tecnológicamente no fue posible para Chile. Entonces uno ve que, claro, a veces uno intenta abarcar mucho y está muy bien porque si no se hubiese dado el primer paso no nos hubiésemos de alguna manera subido en esta ola, pero que claro, a veces aparecen estas limitaciones de presupuesto o de realidad latinoamericana. Déjame saltar acá la parte 5, que es como la parte entretenida de esto. Entregables BIM. Entonces, una de las cosas que norma el estándar es el tipo de modelos que nosotros podemos entregar, dependiendo del uso que nosotros vayamos a presentar. Entonces, te desglosa por entidades qué tipo de entidades tienen que aparecer en cada modelo. Entonces, por ejemplo, no sé, en un modelo MEP no tiene ningún sentido que aparezca elementos de paisajismo, por ejemplo. Lógico. Entonces, él te va diciendo que tiene que aparecer. O sea, no puedes inventar el agua tibia. Después aparecen acá tabla de avance de información por modelo. Él te dice cuáles son las etapas de proyecto. Ya no diseño anteproyecto, básico, detalle, coordinación, construcción. Él te lo va diciendo. Y a que, dependiendo de la etapa en que tú vas a entrar, te dice qué tipo de información de modelos tienes que entregar según cada etapa. Entonces, esto es como a prueba de inventar el agua tibia. Entonces, también por la tabla de usos BIM, norma, ¿cuáles son los 25 usos BIM que declara el estándar BIM chileno? Hay otros estándares que tienen más usos, obviamente, y van apareciendo de repente más. Entonces, de nuevo, aquí aparece el tema de los tipos de información, los TDI lo nombran ellos. ¿Qué tipo de información de parámetros 2D lleva cada la familia, las entidades que uno modela? Entonces, aquí empiezas a hacer el cruce de la información. Según el tipo de uso BIM, qué tipo de información tiene que llevar cada uso BIM. Entonces tienes como estas tablas donde tú empiezas a mezclar todo. Entonces, esto es buenísimo porque pasa mucho que de repente un mandante o el Estado, el que sea, te dice, oye, pero ¿por qué en los postes no me pusiste los lúmenes de la lámpara? Dice, oye, pero ya, si esto era un modelo de coordinación, esto no estaba incluido dentro del alcance que yo tenía que agregar, me explico, porque si no, esto se hace eterno. Eso te resguarda, eso al final nos resguarda a nosotros justamente el compromiso y hasta dónde llego yo como profesional. Y de hecho por eso se norma, porque justamente pues no hay controles, hasta dónde un Estado te freno porque no me entregaste lo que yo quise, pero es que la ley está muy difusa, entonces permite según los juegos, tú sabes, políticos, no hacer que un proyecto siga. En cambio, esto es lo que nos permite justamente eso y es lo que nosotros quisiéramos, por supuesto, que cada uno de nuestros países, así como tú estás en Chile, bueno, ahorita Colombia ya lo ha iniciado, pues poder fomentarlo en la medida en que todos y cada uno de nosotros, pues podamos ir aplicando en nuestras regiones para ir saneando nuestro ejercicio profesional, porque no es otra cosa que nuestro propio ejercicio, nuestra propia salud mental, diría yo, al momento de entregar un proyecto. Mira, por aquí justo preguntó, ¿cuánto tiempo puede tomar estructurar y desarrollar una propuesta BIM desde el rol que desarrollaste con ese nivel de detalle hasta la validación final? ¿Cuánto tiempo? O sea, una propuesta BIM te refieres como
al desarrollo del proyecto con el uso de herramientas BIM o como del PEP o como, no sé cómo es la pregunta. O sea, si te refieres como al desarrollo del PEP, lo que pasa es que ya cuando uno empieza a tener como las primeras propuestas, eso también lo he hecho yo con mi esposa, cuando uno, por ejemplo, a nosotros nos han subcontratado a empresas que nos piden, que no manejan BIM y nos piden a nosotros modelar. Ya nosotros tenemos como una carta oferta y un PEP y todo ya como para ese tipo de encargos, ¿no? Y ya uno lo que hace es como adaptarlo y lo va cambiando. En este caso, era la primera vez que trabajamos con un cliente privado, entonces se tuvo que usar la referencia de un PEP y un contrato público y de alguna manera aterrizarlo a esta realidad privada que es un poco más chica, un poco más acotada. Eso tardó bastante, o sea, el desarrollo de la oferta duró como un mes, que nosotros le echamos, no solo el estimar las horas hombre, que eso también es parte de cuánto es entregable, cuánto vamos a demorarnos, cuánto va a ser la planificación de proyectos, sino además este tema del PEP, cómo acotar la información y hacer una propuesta. Y eso tuvo a su vez un feedback de parte del cliente. El cliente dijo, no, efectivamente, yo no quiero el levantamiento, aquí tengo el plano con el levantamiento, no me lo cobres. A mí lo que me interesa es cantidades y coordinación BIM, los demás usos BIM, que si esto me va a servir más adelante para hacer control de activos, no me interesa, eso me explico. Entonces uno va como ajustando como ese feedback con un cliente, más que es un cliente privado. Entonces hay como esa relación un poco más fluida que de repente con un cliente público es como más formal, hay otro tipo de instancia más burocrática. Pero eso sí, esto fue como un mes de desarrollo de todo lo que fue la información. Y bueno, el proyecto en teoría era 6 meses y bueno, por este tipo de cosas que van apareciendo, mira, ya van 3 años en esta cosa. Todavía no parte. Entonces, y eso lo estábamos hablando ahorita, bueno, ahorita tuviste con Johnny, que eso es parte de los problemas de BIM, o sea, es que BIM es el método, sí, de que todos nos podamos entender. BIM es el método que busca como, bueno, vamos a normalizar y hacer esto lo mejor posible, pero es que al final hay cosas que son esos números, ajá, ¿qué pasa cuando bueno, no nos dan los números? Pues el cliente dice, eso no me da, y quítame entonces esta plaquita y quítamele un poquito más a la viga, quítamele un poquito a la tubería, hazme la más barata. O sea, sí, hay cosas que al final, y eso es, bueno, ahí eso vamos a tener una clase magistral, estás invitado, por supuesto, con 2 personalidades fantásticas, y que trabajan es esto, justamente. O sea, ¿qué pasa cuando después de que los proyectos salieron, son una maravilla, están las nubes y todo, ajá, pero no pasan los números? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos cuando arrancamos y bueno, los números no nos dan? Mira, por aquí Gerardo pregunta que si tienes un ejemplo de AIR. Yo le diría a él que en Plannerly están las plantillas. Tú te metes en Plannerly y buscas AIR, ya tú sabes cómo hacerlo, y ahí consigues perfectamente las plantillas del AIR. Tú lo que tienes, te va a pedir, bueno, dime quién es el contratante, quién es el manager, cuáles son los metros cuadrados, y él te va a armar y te saca todo. O sea, Plannerly es fantástico por eso, pues es un software hecho para planificación y para llevar esta documentación que al final, como tú dices, se nos hacen una cosa, bueno, un trabajo entre el cliente y uno, que cuando es público, bueno, la cosa está más seria, pero cuando es privado, bueno, pasan muchas cosas. Estoy buscando si consigo a ver la documentación, pero ahí sí me ponchaste un poco. Estoy viendo a ver si lo consigo. Ok, mientras tanto voy leyendo preguntas. Luan, debo ponerle los lentes porque si no, tú sabes, la edad pegó. Ese control es interno en Chile, pero ¿qué funciona al presentar un proyecto con cualquier ente privado, público o privado, en cualquier ente privado o público? Bueno, es que el control de Chile, lo que pasa es que Chile tiene ya una normativa interna que ha bajado o desprendido de las ISO y ha como regionalizado su estandarización bajo,
siguiendo igual las normas ISO. Creo y entiendo así, Claro, pero claro. al fin público y privado, el público pues obviamente sigue la norma tal cual Al que pie de la letra y que son súper el burocráticos. problema siempre lo vamos a tener con el privado, porque el privado siempre se quiere ahorrar. El privado siempre dice, como te pasó a ti, mira, yo no creo eso necesario, ahórrame esa platica, porque yo tengo un plano. El detalle es que no sabías que esos planos 2D, por lo general, no es lo mismo que cuando tú construyes, a lo mejor él era antes de construir. O sea, hay cosas que no son no son tan viables como, por ejemplo, los planos 2D. ¿Por qué? Porque el Claro, plano 2D al final no recoge la información. Un gemelo digital sí tiene la información. El detalle es que el gemelo digital tiene un costo y no todo el cliente privado quiere asumir el costo. Por supuesto que sería una gran garantía para ellos porque al final el mantenimiento, ese control de activos sería fantástico, pero ellos no lo ven. De repente el ente público, por lo mismo que es más normado, y en el caso de Chile, porque son personas como que han incursionado mucho antes en esta historia, pero en la actualidad es difícil, pues es difícil que un privado quiera gastar dinerito en eso. Así sí. es. Aquí se ve como los estándares relacionados que ellos ocuparon como base para su estándar. Aquí está la normativa ISO, está el estándar, si no me equivoco, de Estados Unidos de los jubilados, no me acuerdo cómo tienen nombres, pero el de los veteranos, que ellos tienen un estándar también. Ah, mira, aquí conseguí uno, un PEP bien antiguo, que era cuando el alcance era otro, era más grande el alcance y luego se fue como ajustando. Ya, entonces el programa aparte, mira, aquí vale, obviamente como se entrega como un documento, ¿no? Entre la clínica y nosotros como empresa. Y claro, habla como todo lo que es el desglose del proyecto, el requerimiento de información de los modelos, el plan BIM en el proyecto, flujos de trabajo. Esto fue como unas primeras alcances que se dieron, ¿ya? Por ejemplo, déjame aquí que se pone un poco más interesante. Claro, empieza como una descripción del proyecto muy general. Esto incluía otras áreas de la clínica que nosotros ya después no nos metimos. El descripción general, pero aquí empieza ya como el tema BIM. Ajá. Aquí empieza, cómo es la organización de la empresa, porque eso también es parte como del BIM. ¿Cómo nos vamos a organizar? Bueno, el BIM manager, el coordinador, el director de proyecto, los coordinadores, los ingenieros, cómo es la matriz de responsabilidades, empieza, tú lo empiezas a desglosar. Aquí está, como, este cuadro es basado en el estándar BIM, ¿no? Cuáles van a ser las diferentes etapas de proyecto y qué modelos se van a entregar en qué tipo de modelo y según la fase de proyecto en la que estamos. Si se fija, es el mismo cuadro calcado del estándar BIM. Exacto. Que claro, es aterrizado a la realidad. El calendario de desarrollo BIM, una carta GAN donde tú ibas como presentando cómo se va a desarrollar la información, qué tipo de normativa nos estamos basando, obviamente en el estándar nacional BIM, pero está en la ISO 19650, desglose de obras, ajá, qué tipo de formato de archivos vamos a entregar, se ofrece el IFC, obviamente también, porque la idea es que esto le quede al cliente y lo que tú mencionabas, si alguien más, este modelo después se lo quieren pasar a una empresa que trabajen con Archicad, pues que también lo puedan utilizar. Cómo nosotros organizamos la información en el Project Browser, o sea, lo que les comenté del Project Browser, cómo se organiza. O sea, todo esto está como Pero ese es descrito. un solo documento, Jorge, que tiene la contratación con el cliente y a la vez tiene el BEP. Este tiene el PEP, sí, pero este creo que no tiene contratación. Esto es solamente, hay como una descripción del proyecto general, o sea, como que Pero aprovecharon de meter una en descripción del sí es el proyecto PEP. y después el PEP. Claro, en un caso más formal con el cliente público son documentos separados, Separado. pero claro, esto era Exacto. como yo le aterrizo al cliente que en su vida ha visto esto, Correcto. como esta información, hacérsela como digerible en un documento, ya. Y también, Correcto. esto también fue para nosotros una escuelita, ¿no? También nosotros estábamos viendo cómo nos adaptábamos pasar de una a otra, ¿no? Entonces, el Sí, nivel de detalle de información.
Exacto. Ya, Gerardo pregunta que si puedes compartir ese PDF para ellos guiarse o para ellos. no, por un tema de confidencialidad no se lo puedo Ah, compartir. ah, sí, sí, es así. Por eso les digo que las plantillas las tienen, porque eso tiene información, pues las plantillas las tienen en Plannerly y ahí tienen todo. Lo que tienen es que montar los datos del ejercicio que están haciendo o de cualquier otro proyecto y ahí ellos se los arman en minutos. O sea, yo te puedo decir que después que vacían los datos no tarda un minuto. Y Mira, nada, te vas y lo descargas en PDF y ya lo tienen. Listo. hasta la tolerancia de la coordinación BIM. ¿Qué tipo de tolerancia vamos a definir? ¿Qué tanto se puede aceptar o no que esto pase? Que hay una cañería al lado, una pasada, bueno, esta quizás no pasa, pero si estuviese ahí un poquito mordiendo, de repente Correcto. puede pasar. Control y gestión de cambios, ¿no? O sea, es un documento bastante extenso. Pero, y bueno, un proyecto que tampoco era tan simple y también probablemente hay un poco más de información hasta además que pusimos, pero nos sirvió a nosotros como ejercicio para llevar al mundo privado un estándar que había sido pensado originalmente para la parte pública. Correcto, correcto, correcto. Muchachos, más hablen. Quien tenga otras preguntas, mire que ustedes justamente. Ok, ¿cómo aterrizar toda esa información para que el cliente? Mira, yo siento, no sé tú, Jorge, pero yo siento que al final ese aterrizaje privado es el que es más difícil porque uno tiene que hacer, él no entiende que son dos documentos separados, pues, y que, y que son, también depende del tipo de cliente, porque si vamos a hablar con un cliente que es una empresa transnacional, pues otra historia, están súper claros. Pero a lo mejor un cliente, pues ya más cercano, es difícil y nos toca a nosotros aterrizar lo más posible, que sea entendible, pero que todo quede dentro bastante controlado, Sí. todo lo que posiblemente pueda pasar y al final, pues, Mira, por aquí eso yo te es. puedo mostrar algo un poquito, o sea, esto ya es más informal, pero ya estás con mi empresa. Vamos a ver. Ok, Claro, aquí, por ejemplo, me subcontrata una empresa que necesita que todos sus proyectos son en CAD y ellos ya tienen todos los proyectos en CAD. Pero les comentaron a alguien por ahí de que había ventajas en el hecho de utilizar la metodología BIM para ver la detección de interferencias. O sea, muchas veces el camino va por ahí, que ellos quieren ahorrarse dinero en la etapa de obra. Entonces, ya, ok, yo te puedo hacer una carta oferta por traspasarte entonces esta información que se desarrolló en 2D por una serie de especialistas y yo te las traspaso a BIM, te hago la coordinación, te genero todo un informe de interferencias y después tengo reuniones con los especialistas donde nos sentamos a ver, ya, ok, tenemos esta interferencia, ¿qué hacemos acá? Vamos acá, vamos aquí. Ese ejercicio también se puede hacer. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, a ver si consigo acá una carta oferta de coordinación. Entonces, en este caso, como es un cliente de repente que no requiere una cosa como tan elaborada, más o menos entiende que, que, que cómo funciona, yo hago una carta oferta como muy simple, o sea, ocupo la misma base, pero déjame ver si te consigo oferta, modelación, hospitales, a ver. Pasa es que, bueno, ahí me falló velocidad, muchachos, para haber tenido los documentos buscados desde antes para mostrárselos, me faltó ahí un poquito de velocidad. ya, mientras Pero, tanto, si quiere, vamos a darle a Luan. Luan estaba levantando la mano. Levantando la mano. Ah, Buenas noches. buenas noches. Buenas noches. ¿Qué más, Jorge? ¿Cómo estás? Gracias por tu exposición. Hola, Necari. Hola a los demás muchachos. Bueno, no, me parece súper interesante lo que estás exponiendo, pero fíjate algo, en Chile, pues hay una ley, ya hay una cultura, hay, digamos, un proceso que se ha creado en la sociedad y los clientes, tanto públicos como privados, de alguna manera tienen claro el proceso y la metodología. Pero hay países donde
la gente cree que BIM es un 3D de toda la obra. Entonces, esa cultura es complicada cuando tú llegas y le muestras, no, es que mira, esto es de esta manera, de esta manera, de esta manera, lo que tú decías. Nosotros hemos presentado ofertas a clientes bajo metodología BIM, le decimos, mira, no, es que hay que hacer un pase de tu plano 2D al 3D para poder hacer los levantamientos, y la gente piensa que es un 3D, pero un render. O sea, ellos creen que les va a hacer algo extraordinario y se van a enamorar y ellos van a caminar por toda la edificación, tal cual es lo que yo me he encontrado, ¿no? Y cuando uno les muestra la realidad, dice, no, venga acá, es que esto es planificación, organización, desarrollo de la obra en un proceso planificado de todo lo que tú vas a hacer en tu obra. No te voy a hacer un render con toda aquella parafernalia que pues, claro, es un trabajo, pero esto es otro objetivo. Entonces, sentarse a hablar y dedicarle ese tiempo a los clientes cuando no tienen ese conocimiento ni esa cultura, por lo menos ya en Chile hay una ley, hay una serie de parámetros con la tecnología BIM que me parece extraordinario. Yo decía que poder agarrar ese ejercicio y nosotros asumirlo en los contratos y poderle mostrar al cliente, mira, yo voy a hacer esto, o de repente una empresa, porque de repente un cliente privado uno no entra al detalle, pero si es una empresa, mostrarle, mira, te voy a entregar esto de esta manera, esta manera, esta manera, para empezar a crear una cultura en los mismos profesionales, en los especialistas, porque de lo contrario es de verdad rudo el mercado. No, sí. No, Estoy de sí. acuerdo. De hecho, Johnny, en una charla anterior comentó eso, de que hay un tema de que esto fue una política de Estado, de alguna manera, ¿no? Y eso que creó como un cambio de paradigma que después empezó a chorrear hacia el mundo privado, se derramó un poco. Antes de eso cuesta más, efectivamente. Hay un trabajo casi que de evangelización, de mostrar las ventajas que tiene esto, y siempre parte, o al menos lo que yo he visto, es por el tema de la coordinación BIM. Es como el punto donde el cliente dice, sí, puede ser que me ahorre algo de plata, pero, y se atreva. Es como por ahí parten. Entonces, justamente esto es un caso que yo hice con mi empresa. Entonces yo, más que entregarle un PEP, esto es una constructora de alguien recomendado que me dijo, oye, mira que, no me sale muy bien el acento chileno, pero es así como, oye, mira, alguien me comentó que tú manejas BIM y yo tengo una constructora y vamos a construir y tenemos los proyectos y queremos ver cómo es el tema para ver si nos puedes ayudar con el tema de los costos y la interferencia. O sea, es una cosa así como muy informal. Entonces yo ponerme a redactar un PEP y una cosa muy, tipo señor constructor no me va a entender. Entonces yo lo que hago es que hago una carta oferta. Pero mi carta oferta tomo la base del PEP. Entonces, ¿qué digo yo? Ok, ¿qué antecedentes me va a entregar este caballero? Ok, él me va a entregar proyecto de arquitectura en CAD, sanitario, eléctrico, clima, todo en CAD. Corriente débil, había un modelo BIM de estructura. Los calculistas trabajaban en BIM. Esa era una ventaja. Luego viene modelación, ¿ok? Yo voy a modelar entonces todos estos exceptos de estructura, voy a pasarlo según el formato que propone el estándar nacional BIM de Chile. O sea, utilizo de nuevo el estándar público para el mundo privado. Entonces yo digo, ya, ¿qué estado de información voy a ocupar? El nivel de información, el NDI 3, que sería el equivalente al LOT. ¿Qué uso BIM voy a utilizar? ¿Qué tipo de información de parámetros voy a agregar a estos modelos, ¿no? Entonces, bueno, como esto es un simple modelo de coordinación, mira, de propiedades físicas, geográficas, especificación técnica muy fábrica, esto es un tubo tanto, diámetro tanto, y ya no más que eso, ¿no? Si el mandante decía que el modelo incluye otro tipo de información, debe indicarlo. Si se solicita posterior al inicio de la modelación, es un adicional. ¿Ve? Entonces, ahí yo me protejo de alguna manera. Fase 2, coordinación. Ya, ok, yo termino entonces la modelación, paso entonces a ofrecer lo que es la coordinación. Entonces, está todo el tema de reuniones con los especialistas, la generación de fichas de interferencia, de coordinación y subsanación de interferencia y modelo entregable. Una vez definidas las soluciones de la interferencia, entregamos unas fichas que son como complementarias a los planos del proyecto que van, porque fíjate, esto bien curioso. Yo hago toda la coordinación BIM, pero los planos de construcción no salen de mi modelo BIM, siguen siendo los de los especialistas que lo firman ellos. Yo no puedo firmar por ellos.
Entonces, los entregables con el que van a construir en obra son los de el especialista, que ojalá hayan tomado las soluciones que yo les di en las jornadas de coordinación. Que muchas veces pasa que los tipos vienen, sí, aquí está, emití el plano de autoconstrucción, y cuando yo lo vuelvo a revisar, el tipo no ni dibujó nada de lo que nosotros conversábamos que íbamos a hacer. Entonces yo, mire, por favor, yo soy esta figura de coordinación. Actualiza esto, mueve esto para acá, esto tiene que estar a otra altura, tienes que poner aquí una nota que diga tal cosa. Y yo entrego entonces unas fichas de coordinación que son como unos planos, donde hay como unos cortes de puntos críticos o puntos importantes que son complementarios a la obra, y entrego un modelo Navis que también es complementario a la obra, donde la constructora de alguna manera puede ayudarse al momento de la construcción. Bueno, aquí tengo también todo el tema de costos, porque esto está incluido dentro de mi carta oferta, todo lo que son por fases, los plazos que yo describo, cuánto me voy a demorar en cada etapa, las condiciones de pago, dónde está mi anticipo, no sé qué tal. Es como una carta oferta que mete un PEP dentro de la carta oferta, y de alguna manera se hace digerible para un constructor que tiene cero idea de esto. Y mira, ha funcionado. Jorge, Luan Nosto, quería comentarte, ¿cómo cuantificas tu estructura de costos? Porque, fíjate, hay temas como el tema de la coordinación, las reuniones con especialistas, está el tema del modelado, o sea, hay actividades muy, digamos, puntuales. Bueno, yo sé que me puedo tardar tanto haciendo tal modelado, pero ¿cómo armas tú esa estructura de costos? Porque son varias cosas. Una cosa es desarrollar un trabajo puntual tú, otra cosa es estar dependiendo de terceros para que tú puedas avanzar. Entonces, ¿cómo manejas esa situación? HH, yo lo calculo por pura hora, hombre. Entonces, claro, yo digo ya, modelación, me envían los antecedentes, yo digo ya, me voy a demorar 3 semanas en pasar arquitectura, 1 semana en MEP, no sé, tengo que subcontratar a alguien, también ha pasado, tengo que subcontratar a alguien, cuánto me sale esa persona, también calculando por HH, y después en coordinación, efectivamente, yo, si no me equivoco, si no lo hice estaría muy mal, pero en las reuniones de coordinación yo hasta digo cuántas reuniones son, creo, este modelo de coordinación, y si no lo hice, bueno, aquí estaba más novato, porque esto es más antiguo, pero yo hago cantidad de reuniones de coordinación, 6 reuniones de coordinación. Ya, y eso yo estimo que más o menos cada reunión de coordinación son 2 horas, y eso yo estimo mi cantidad de horas. ¿Cuánto me voy a demorar en coordinación BIM? Bueno, más o menos un estimado, puedo echar 2, 3 semanas, dependiendo del tamaño del proyecto, dependiendo también cuánto tiempo libre tenga para hacerlo, porque yo igual tengo mi trabajo normal de 8 a 6, entonces, bueno, cuántas noches y cuántos fines de semana tengo que quedarme trasnochado haciendo esto. Entonces, todo eso uno va sumando, más la estructura de costos normal de, no sé, luz, de cuánto me demoro, si tengo que subcontratar a alguien, pero yo todo lo estimo por HH, es mi manera, porque como tú dices, es muy complejo para mí estimar, no sé, planos. Ya te cobro por láminas, mentira, porque el trabajo de coordinación, no sé, de repente láminas de coordinación me salieron 6, es mentira que esas 6 láminas me van a costar tanta plata, porque hay un trabajo previo de horas por detrás que no se reconoce. Entonces yo, al menos en mi experiencia, yo cobro eso por hora. Ese más o menos, y aquí yo defino los plazos, mira, 1 semana, 1 mes, se estima un plazo, 1 mes entre reuniones y actualización de modelos y generación de fichas, 1 mes, 3 semanas, entonces claro, yo ahí más o menos estimo. Obviamente a medida que uno va haciendo más propuestas, se va afinando un poco más el ojo, pero la primera es un poco ahí como, ¿será que yo me demoro esto? Y pasan temas entre medio, como tú dices, citas una reunión con un especialista y el especialista no llegó, entonces, bueno, el tiempo perdido que nadie paga, pero ese tipo de cosas pasan. Pero esa es más o menos la estructura de costos con lo que nosotros nos manejamos. Excelente, Jorge, excelente. Bueno, no sé si en el chat no veo más preguntas. Johnny, no sé, y Alexandra, si quieren acotar alguna información aquí con Jorge.
que están por aquí, Alexandrita y Johnny. Johnny creo que se fue. No, bueno, lo único que tengo por decir es que felicitaciones porque estuvo muy, muy completa y muy buena la charla. Gracias, Alexa. Gracias, Alexa. Bueno, Alexa será la docente de módulo 4 y módulo 5. Son 2 módulos bien complejos. Ahí está riesgos y otro más. Y son 2 módulos fuertes. Muchachos. Y principios diferenciales. Correcto. Nosotros le teníamos por ahí una propuesta. Yo creo que ya están todos aquí. Vamos a aprovechar que está Jorge y vamos a le teníamos una propuesta justamente porque ustedes ya están en caso práctico, un caso muy sencillo, pero la idea es que ya pues empiecen a hacer esos trabajos colaborativos entre ustedes. Hay muchos que no están en el mismo estado o en el mismo país y sin embargo, bueno, han hecho equipo. Entonces teníamos la propuesta de poder cada uno de los 3 docentes servirles como tutores a los grupos que ustedes pues nada más la ingeniero Alexandra puede tutorear 2 grupos, el ingeniero Johnny puede tutorear 2 grupos y mi persona solo puede tutorear 1, porque son 5 grupos al final los que tenemos organizados. Entonces, la idea es, bueno, que caminemos con ustedes. En cada módulo vamos a rotarnos los grupos de manera que todos podamos compartir las experiencias y el aprendizaje y este camino, pues, porque en este camino estamos todos. Jorge, pues, empezó mucho antes. No sé dónde estudiaste, Jorge. Yo partí estudiando un curso BIM en Caracas, en un instituto que yo no sé si ya existe, de Arts, todavía existe. Era un instituto. Sí, todavía existe, de Nelly. Sí, ahí hice mi primer curso de Revit. Y gracias a ese curso de Revit, yo conseguí trabajo acá. Eso, porque esa fue mi puerta de entrada. Tú te manejas en Revit. Y yo ahí, sobre la marcha, fue que aprendí. Después hice un diplomado en el Colegio de Arquitectos de Chile, que me sirvió más para manejar la herramienta, y después hay otro instituto acá en Chile que también ha abierto otros cursos y bastante bueno. Pero mi formación empezó en ese curso de Caracas, me abrió a mí las puertas a muchas cosas. Entonces, ustedes que están partiendo también con este diplomado, uno no sabe las puertas que te puede abrir en Venezuela o en cualquier parte del mundo. O sea, correcto. Sí. Mira, es increíble. Yo con alguien lo comentaba, yo le dije, mira, tenemos alumnos en Estados Unidos, que por ahí anda Dayanita, tenemos alumnos en México, tenemos alumnos, por supuesto, en Colombia, pues en Venezuela están regados por toda Venezuela, pero quienes están aquí aparte, no solo los docentes, sino quienes vienen y participan, así como tú, estás en Chile, Johnny está en Perú, los facilitadores de los software están en España, en Colombia, en Estados Unidos, o sea, va a venir Leonardo que está en Canadá, o sea, esto es algo que tú no sabes al fin, o sea, dónde se te abre una puerta, porque te están viendo, mira, Necari, necesito de repente un ingeniero, un arquitecto que ya esté más o menos formado, mira, te tengo estos perfiles. O sea, esto abre unas puertas increíbles. Bueno, en la otra clase viene el ingeniero Carialis, ¿te acuerdas que ella es la de Salas Limpias? Impresionante. Fantástica. Bueno, si quieres entrar el miércoles, va a ser con ella. Igual sí. Ellos están en Venezuela y aplican el BIM de una manera sorprendente. Que uno a veces ingenuamente dice, no, eso yo no creo que lo hagan en Venezuela. Mentira, claro que lo hacen. Claro que lo hacen. Bueno, sí. Alexandra trabaja con ellos, de hecho. Y oye, nada, o sea, y Alexandra aplica igual la metodología estando aquí en Venezuela, o sea, en diferentes empresas. Entonces, mira, te va a abrir unas puertas, claro, al principio de repente conceptos que no entiende, bueno, pensé que todo era Revit, pensé que ya yo con Revit hacía todo, qué significa proponerle esto a un cliente en la forma privada, sí, en la forma privada es una cuesta arriba, obviamente. Claro. Hay que romper muchas barreras, pero bueno, también puedes entrar a otros equipos que te van a ayudar a formarte, a hacer ese roce,
lo que llaman en deporte fogueo, y bueno, vas a ir puliéndote, pero esto es una oportunidad fantástica para todos, desde los jovencitos hasta los más cultivaditos que están aquí y bueno, y han visto esto como una oportunidad. Entonces, nada, yo pienso que Jorge, si eso es, bueno, tu caso que nos trajiste para que viéramos cómo ustedes vivían el BIM, cómo lo aplicaban, los retos en Chile, y cómo lo vives en España. Fíjate que estás en Chile y le trabajas a una empresa en España. Y igualmente, pues, con las mismas herramientas, no cambian las herramientas. No cambian. Exacto, entonces, exacto, es fantástico y al final, bueno, cada quien elegirá según su rol y su forma de trabajar con que se va a sentir más cómodo. Nosotros quisimos, así como esa empresa española, pues hizo convenio con Autodesk, oye, no pudimos. El número es alto y bueno, no hay los números aquí en la universidad para haber hecho la alianza. Entonces, pero bueno, están las opciones educativas, quienes pueden acceder y bueno, accesan o craqueado, ya ni sé cómo la gente a veces lo hace y bueno, y tienen los softwares, pero... Les paso un dato aquí, hay unas páginas que si quieres te las puedes pasar por el WhatsApp, dale. que funcionan en Chile, que se llama así como que tu licencia no sé con cuantito, o Express no sé qué cosa, y son empresas que venden una licencia educativa, y esa licencia educativa sale más o menos $40-50 y funciona por un año de los software. Entonces, es una buena solución. Claro. Es una muy buena solución, porque claro, para tú pedir una licencia educativa Autodesk, tienes que tener un certificado de que estás en algún curso y tal. No, entonces, y es fastidiosísima. Yo tengo la mía por la universidad y todos los años le monto otra vez la constancia y me quita la licencia, me monta otro programa, hace lo que le da la gana. Entonces, bueno, no es fácil, pero $40 está el dato ahí por el WhatsApp, porque están estas licencias educativas a $40-50, mira, resuelve. Buenísimo. buenísimo. Entonces, bueno, si tienen preguntas ahorita, y si no, claro, y aparece como, disculpe, yo soy Dayana, aparece por lo menos como AutoCAD, que cuando vamos a imprimir decía, este plano es educativo, elaborado, nada, no hay sale, como... No. Bueno, sí. ¿Dónde falla? Cuando si estás en un proyecto de trabajando en la nube, ahí sí no te deja entrar con la licencia educativa. En la nube de Autodesk. Exactamente, en el ACC, en el Construction Cloud. Porque él te lee y sabe que no eres. Entonces, claro, ahí sí que caes y ahí entonces, ¿qué hago yo? Digo, miren, si ustedes quieren que trabaje en la nube, tengo que cobrarte la licencia adicional, que no este valor tanto. Si no, mira, esto es Latinoamérica, aquí la gente resuelve, entonces yo no descarga el modelo de la nube, actualizo y lo vuelvo a cargar, entonces ahí se resuelve. Eso estoy en Estados Unidos, entonces ahí es más compleja la cosa, ¿no? Sí, me dijo un amigo que estamos con Canva y entonces yo le digo, no, pero te metes a Canva, me dice, Nicari, si yo abro Canva aquí me cobran. Yo le digo, no, pero hay una opción gratis. Yo estoy en Estados Unidos, aquí me van a cobrar. Sí, le cobran, sí o sí. Claro, aquí usted paga Microsoft, paga Excel, todo lo básico, el Windows, lo que no hace uno en Latinoamérica. Aquí claro. Esta página de $40-50 también tiene Windows, por si acaso. Le voy a pasar el dato. Buenísimo. Sí, lo que pasa es que en el grupo. El mercado de ese tipo de software como Windows, como Project y tal, uno hoy en día compra la clave de la licencia. ¿Sí? Por ejemplo, uno puede comprar un Project de eso que va a un original con un CD, como era antes, puede costar $300. Yo me compré un Project original, Project 21, licencia original en €4, pero compro solamente la clave. La clave para un equipo. Entonces, con eso a mí me funciona, pero... Excelente. Buenísimo. Perfecto. Así hace uno hago con el Windows y hago con el Office, ese tipo de clave. Funciona por una sola máquina, sí. Pero, o sea, yo prefiero pagar en dos máquinas $8 que pagar 2 y
500, $600. Claro, claro. Esas opciones. Porque, Sí. claro, el software es caro. Mire, pero si usted tiene dónde está ese enlace, páselo también para apoyar. Claro. Acuérdame mañana de pasárselo. Bueno, yo empiezo a molestar mañana, a Productivos. bombardear para que todos lo tengamos. Bueno, muchachos, por hoy, gracias, Jorge, infinitamente. Te voy a pasar el enlace para que entres el miércoles, que está Cariales. Yo sé que te va a gustar bastante. El miércoles con ella, Salas Limpia, es espectacular. Y bueno, acuérdense, nosotros hemos ofertado, pues sobre todo fue idea de Johnny, que podamos pues acompañarlos en la tutoría para pues si se trancan, mira, no sé cómo hacer esto, me enredé en tal cosa, que pues en el grupo escriban porque solo hay 2 cupos para Johnny, 2 cupos para Alexandra y uno solito para mí. Somos 5 y en el módulo siguiente pues vamos rotando. Al final que recorramos los 6 módulos y todos hayan pasado por los 3 docentes en tutorías. Entonces, les dejo de tarea. Por ahí quien no haya tenido grupo, me parece que hay una sola chica que quedó sin grupo, o sea que van a quedar 2 grupos de 5. No sé si se incorporó hoy Rosy. Bueno, tiene la tarea y si les escribe, pues ella tiene que incorporarse a algún grupo que ya esté de 4 porque son 22 alumnos. Entonces me quedó un adicional. Vale. ¿Algo más por ahí? Todos estamos listos. Ya 8:23, casi hora y media. Jorge, muchas gracias. Feliz noche para todos. Y bueno, y bienvenido. Tú eres parte de este diplomado desde el inicio. Ya, bueno, No, feliz de participar. Naciste en UNED, así que eres unetense. Así es, así es. Gracias Vale, a muchas todos. gracias por la invitación, un gusto verlo. Claro, feliz tarde y feliz noche para todos, muchachos. Igual, que estén muy bien. Gracias, feliz noche. Hasta luego. Chao. Igual. Hasta luego.